Buen día, jóvenes. Los saludo esperando se encuentren todos bien y les doy la bienvenida a esta sesión grabada. Les voy a compartir diapositivas. Bien, como recuerdan, estamos viendo algunos aspectos metodológicos eh, para continuar con la redacción de nuestro protocolo y en esta ocasión, dado el tiempo que ha pasado desde nuestra última sesión, les voy a presentar las cuestiones, las diapositivas relacionadas con la presentación, la construcción de su contexto, que es lo que nos ocupa en estos momentos. ¿Sí? Recordarles que este marco contextual o situacional nos permite a nosotros delimitar el ámbito o el ambiente físico dentro del cual se va a desarrollar nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Hay que recordar que este marco contextual nos permite definir la investigación y en este sentido aporta algunos argumentos únicos y propios que les van a permitir a ustedes puntualizar el alcance que deberá aplicarse en el trabajo de investigación, esto en congruencia con los objetivos planteados, ¿sí? Esto les va a permitir, recuerden, no trabajar de más, ¿sí? Es decir, hacer solamente aquello necesario para alcanzar sus objetivos y, por lo tanto, recordar que deben de tener presente su pregunta de investigación y su hipótesis, si es que plantearon alguna hipótesis, ¿sí? En cuanto a esta delimitación relacionada con el contexto, recuerden que significa enfocar en términos concretos nuestra área de interés, ¿sí? Especificar los alcances, ¿sí? Generales de la investigación, pero también determinar y dar a conocer los límites de nuestra investigación, ¿sí? Así vamos a llevar el problema de investigación de una situación o una dificultad amplia, grande o abstracta, ¿sí? De difícil solución, si es que se manejara eh, en términos, digamos, de un gran número de población, a una realidad concreta, alcanzable, fácil de manejar, enfocando nuestra atención en una institución educativa y dentro de esa institución en un grupo, ya sean los docentes, padres de familia o los estudiantes. Y si es el caso, dentro del grupo de estudiantes, enfocar nuestra investigación a un grupo en concreto y dentro de ese grupo solamente a una muestra, ¿sí? Es decir, a esos alumnos que presentan el problema que nosotros ya planteamos con anterioridad, ¿sí? Recuerden que el contexto, sí, se puede construir en dos sentidos. El primero, sí, es el ámbito, es el sentido teórico, sí, en el cual nosotros damos cuenta, sí, del ámbito eh, o del contexto y las áreas específicas que se relacionan con ese ámbito, ¿sí? Del conocimiento en las que se realiza la investigación, ¿sí? Es decir, cuáles son las diferentes aristas relacionadas con nuestro tema de investigación y contextualizarlo para el caso nacional o local, ¿sí?
Por otra parte, pueden ustedes hacer un contexto, ¿sí? Tomando como base el trabajo de campo, ¿sí? En este sentido, tendríamos nosotros que describir el espacio físico en el cual se desarrolla nuestra investigación. Hay que tener presente que este espacio físico, ¿sí? Nos reclama, ¿sí? Una delimitación espacial. Habíamos comentado que la cuestión del tiempo la podemos omitir porque sus estudios se desarrollan en la actualidad y por lo tanto no hay que caracterizar una época histórica. Entonces hay que concentrarnos en la cuestión del espacio, ¿sí? Y realizar una descripción general de las características del contexto donde se va a desarrollar el estudio de cada uno de ustedes. En este caso, recuerden su institución, ¿sí? Y den cuenta de sus características físicas, de la ubicación, ¿sí? Es decir, domicilio, y en qué municipio se encuentra esta institución, con qué servicios cuenta, recuerden, agua potable, transporte, internet, etcétera, y el personal que elabora, si es personal completo, ¿sí? Directores, subdirectores, personal docente, de apoyo, si hay acompañamiento psicológico, etcétera, ¿sí? El nivel educativo es muy importante si se trata de educación básica, preescolar, primaria, secundaria o, en su defecto, si es educación media superior, sí, especificar el tipo de bachillerato o, si es, educación superior, también, ¿sí? Describir el nivel. Y, aparte de eso, ya habíamos comentado lo de la población, de alumnos y su distribución, ¿no? En grados, grupos y especificar con qué, grado y con qué grupo vamos a trabajar nosotros. Y dentro de ese, grupo, con qué población, ¿sí? Quiénes conforman nuestro sujeto de estudio. Ya les había comentado que presentar este contexto equivale a crear un escenario. De ahí la importancia de la descripción de las características físicas de la institución educativa que hemos elegido, así como de las condiciones y situaciones que presenta nuestra población. Sí, hay que recordar que cada una de las instituciones elegidas por ustedes tiene circunstancias particulares, así como la población, ¿sí? Sus, alumnos presentan, situaciones, circunstancias específicas, ¿sí? De orden, cultural, económico, social, etcétera, y por lo tanto, hay que, dar cuenta hasta donde nos sea posible de estas características, ¿sí? Pasando al desarrollo metodológico, ¿sí? Que es el punto número 6 tocado en el texto que les facilité, ¿sí? Este desarrollo metodológico se refiere precisamente al método con base en el cual ustedes van a desarrollar la investigación, ¿sí? Hay diversos métodos, ¿sí? Pero al menos en la investigación educativa los más comunes son el cuantitativo y el cualitativo, ¿sí? Eh, la elección de cualquiera de estos métodos, cuantitativo, cualitativo o algún otro, ¿sí? Debe ser justificada y argumentada con base en fuentes, sí, es decir, hay que elegir uno de estos métodos y justificarlo con base en al menos un autor, ¿sí? ¿Por qué consideran ustedes que el método que están eligiendo, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto, es la elección más pertinente y la que les va a permitir llevar a término su investigación cuando ésta se desarrolle, ¿sí? Entonces hay que
considerar muy bien la elección, porque recuerden que hay que argumentarla, ¿sí? En cuanto al enfoque cuantitativo, cabe resaltar que los datos recabados durante el proceso de su investigación son tratados para probar hipótesis establecidas, ¿sí? Ya teniendo como base la medición numérica y el análisis estadístico de los datos que arrojen los instrumentos que ustedes decidan aplicar. Esto a fin de derivar patrones de comportamiento de las variables, seleccionadas o relacionadas con su objeto de investigación, ¿sí? Entonces, este enfoque le da prioridad a lo cuantificable, a la cuestión relacionada con la estadística, ¿sí? Los datos que ustedes obtienen por los instrumentos que deciden aplicar se pueden expresar mediante gráficos del tipo que ustedes prefieran, de pastel, barra, sí, el que ustedes prefieran, solamente que tiene que estar presentada de manera bien organizada y clara. Estas gráficas, sí, deben a su vez de ir acompañadas de una explicación sobre su contenido, ¿sí? No es válido, ¿sí? Que ustedes solamente incluyan sus gráficas. La información que contiene en las gráficas solamente es relevante cuando va acompañada de su reflexión y de su análisis, ¿sí? De modo contrario, las gráficas no van a tener ninguna utilidad y por lo tanto no le van a aportar nada a su trabajo, ¿sí? Ni al protocolo ni al desarrollo de la tesis. Entonces, hay que estar bien conscientes de, de esta situación, ¿sí? Acompañar siempre las gráficas des un análisis, ¿sí? Por parte de ustedes. En cuanto al enfoque cualitativo, ¿sí? Este nos ayuda a comprender los hechos sociales estudiados. Recuerden que nosotros estamos investigando una realidad educativa concreta y este estudio nos permitiría, ¿sí? Tratar de transformar esa realidad educativa, ¿sí? Entonces, el enfoque cualitativo nos permite a nosotros describir, analizar y una vez analizados, comprender las conductas observadas, ¿sí? De esta manera, los criterios de rigurosidad científica relacionados, ¿sí? Con las investigaciones de corte cualitativo en ciencias sociales, incluidas las ciencias de la educación, se basan en principios de credibilidad, ¿sí? Hay que establecer varias etapas y los procesos relacionados con las investigaciones cualitativas son flexibles, ¿sí? Además de ello, precisan también coherencia metodológica y científica en la aplicación de diseños y técnicas de investigación. De ahí que ustedes planeen muy bien, justifiquen, argumenten cuáles son los instrumentos que van a aplicar a su población para recabar información. Ya hemos hablado que pueden ser entrevistas en profundidad, pueden ser cuestionarios, encuestas, formularios de Google, pruebas estandarizadas, etcétera. Recuerden que pueden ustedes aplicar más de un instrumento para obtener información diversa, ¿sí? Y además de eso, una vez que ustedes tienen la información que necesitan, recuerden también que en la siguiente fase viene la selección de las propuestas de intervención para tratar de ayudar a resolver o mitigar el problema en la población que estamos estudiando. En este sentido, también
tenemos que justificar la selección de algunas técnicas, ¿sí? Eh, y la omisión de otras, teniendo en cuenta siempre las características y las necesidades de nuestra población y, naturalmente, el problema seleccionado, ¿sí? Entonces, todo esto son decisiones que se tienen que tomar cuidadosamente, ¿sí? Dado que hay que justificarlas y hay que argumentar cada paso que se da en el proceso, ¿sí? Continuando, en una investigación de tipo cualitativo se persigue coherencia en sus resultados, pero también en la posibilidad de soportarlos en evidencia empírica. Para esto, ustedes pueden, además de aplicar los diversos instrumentos, ¿sí? Que decidan, llevar un diario, ¿sí? En el cual ustedes registren las observaciones como investigadores, si es que efectúan también lo que es la técnica de observación, ¿sí? En este sentido, van a tener ustedes más herramientas para analizar y aportar datos sobre su problema, ¿sí? Y la manera en la cual este problema se manifiesta en su población particular, ¿sí? Es decir, en aquellos sujetos que ustedes están estudiando. Y esto le va a dar todavía mayor soporte a su investigación, ¿sí? Además, una condición de consistencia interna, ¿sí? En todo trabajo de investigación, en todo protocolo, es la descripción detallada de la metodología. Es decir, hay que justificar, argumentar por qué se está eligiendo, sí, el método que se selecciona, si es cuantitativo, cualitativo o mixto, y también los diversos procedimientos y las técnicas o la técnica utilizada en la investigación, ¿sí? Entonces, esto, recuerden, se debe de examinar o de relacionar de acuerdo con los actores, ¿sí? Es decir, con la población con, a la que yo estoy estudiando, ¿sí? Y relacionarla precisamente con ese problema, ¿sí? Educativo que me interesa, ¿sí? Nosotros no podemos dejar de lado a nuestros sujetos y el problema que nos interesa. Sí, hay que estar relacionando y teniendo presente, ¿sí? Estos elementos, los actores y el problema en cada uno de los pasos que damos, ¿sí? Y la cuestión metodológica, ¿sí? O la selección de un método no es algo menor en un trabajo de investigación, ¿sí? Entonces ustedes decidirán, de acuerdo con su población y con el problema, si es una investigación de orden cualitativo o cuantitativo, o si prefieren hacer una investigación mixta, ¿sí? Pero, insisto, hay que justificarla, y una manera sencilla de hacerlo es precisamente relacionar el método con la población, sus necesidades y específicamente con el problema de investigación. Bien, ustedes a través de las técnicas, o los instrumentos aplicados, ¿sí? Las técnicas de investigación, son productores también de su propia información. Sí, esto, ya les he comentado, es muy, valioso porque recuerden que esto forma parte también de los aportes al conocimiento que ustedes como, eh, investigadores están realizando, ¿sí? De ahí que las diversas estrategias e instrumentos necesarios para recabar la información que se requiere
para desarrollar en un futuro su investigación, como cuestionarios, entrevistas, encuestas, las pruebas estandarizadas, la observación participante, etcétera, ¿sí? Son fundamentales, ¿sí? De ahí que ustedes deben de diseñar muy bien estos instrumentos, ¿sí? Pensando no solamente en la población a la cual se le van a aplicar estos instrumentos, sino también considerando sus necesidades, considerando el problema y la información que ustedes necesitan recabar para desarrollar su investigación, ¿sí? Recuerden que estos instrumentos les deben de Mm, de permitir conocer mejor su problema, su población, sus necesidades y, a través de estos instrumentos ustedes van a conocer precisamente las necesidades de los sujetos de investigación de, viva voz. Entonces, hay que diseñar muy bien los instrumentos, hay que, redactarlos, con claridad en, dado caso de que ustedes vayan a diseñar alguna entrevista, algún cuestionario o encuesta, ¿sí? Hay que ser muy precisos para que la población a la cual se le va a aplicar cada uno de los instrumentos, ¿sí? Comprenda, eh, lo que se le está preguntando, sí, lo que se le está requiriendo, y entonces estos instrumentos nos sean útiles para construir nuestro proyecto de investigación y conocer mejor tanto a la población como el problema, ¿sí? Esto nos va a permitir, además, en un futuro seleccionar también las estrategias idóneas para ayudar a solucionar, o mitigar el problema que estamos estudiando. De ahí la importancia de diseñar los instrumentos, ¿sí? Desde un principio. Un paso importante en cualquier proyecto de investigación es el diseño de hipótesis, ¿sí? En la investigación, cualitativa, ¿sí? Y cuantitativa es algo fundamental. Entonces, hay que recordar que la hipótesis, es como una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Estos 2 elementos, la hipótesis y la pregunta, están estrechamente relacionados, ¿sí? Por lo tanto, la hipótesis ha de ser redactada a manera de proposición, ¿sí? Esta proposición puede ser positiva o negativa, y hay que construirla considerando algunos elementos empíricos y otros conceptuales, ¿sí? Los conceptos más importantes de nuestra investigación, así como las relaciones mutuas entre esos elementos empíricos y los conceptos elegidos para construir nuestra hipótesis, ¿sí? En conjunto, estos indican lo que nosotros estamos buscando o tratando de probar, y se pueden entender como explicaciones tentativas de, la realidad educativa que nosotros estamos investigando, ¿sí? Entonces, si es que ustedes, deciden no redactar una hipótesis, tienen que justificar, ¿sí? eh, su omisión y, no hay, problema siempre y cuando ustedes sustituyan la hipótesis por, los objetivos que ya tienen, ¿sí? Eh, tanto generales como específicos, ¿sí? En caso de que decidamos redactar hipótesis,
Estas deben de ser claras, ¿sí? Estar articuladas, como ya les había comentado, con las preguntas de investigación, ¿sí? Sobre todo con la pregunta principal para que sean útiles en el, proceso de pesquisa que ustedes están realizando, ¿sí? Además, hay que argumentar sobre su ausencia, ¿sí? En tal caso, en lugar de la hipótesis, hay que guiar la investigación mediante las preguntas y los objetivos, ¿sí? Los objetivos deben de ser realistas. Recuerden, ya les había comentado esto, hay que plantearnos objetivos que podamos alcanzar en los tiempos que nos marca el posgrado y además de ello, hay que relacionar los objetivos con las preguntas de investigación, ¿sí? De esta manera, nosotros vamos a estar en posibilidad de darle también cierta unidad y coherencia a nuestro trabajo de investigación, toda vez que aquello que hagamos, ¿sí? A que toda la información que nosotros incluyamos en el protocolo y después en la redacción de nuestro ensayo va a estar dirigida a contestar nuestra pregunta de investigación por una parte y por otra a alcanzar los objetivos que nosotros nos estamos proponiendo, ¿sí? De ahí la importancia de estos elementos. Y si es que incluimos la hipótesis, pues entonces tendríamos que estar conscientes de que durante el desarrollo de nuestra investigación, ¿sí? También tendríamos que cuidar que la información que nosotros incluimos también debe de contribuir a confirmar nuestra hipótesis, ¿sí? Y además, recuerden que hay que definir nuestra población, ¿sí? Presentarla a los lectores. Y además de eso, pues nos es útil porque al definir la población también nosotros vamos conociendo mejor a los sujetos que decidimos estudiar, ¿sí? Para ello se realiza una descripción de la población o del universo que será nuestro sujeto de estudio, es decir, específicamente ya de la muestra, ¿sí? Con la cual nosotros vamos a trabajar. En caso de que la población se considere demasiado grande, ¿sí? Para estudiarla en su totalidad, se determina, recuerden, un número menor de casos, es decir, que se realiza una disección y una selección de esa población, ¿sí? A la cual nosotros vamos a denominar muestra, ¿sí? Y entonces la presentamos, ¿sí? Detalladamente. Esta muestra estaría integrada por las unidades de análisis que serán sometidas a estudio, es decir, por los sujetos con los cuales nosotros vamos a trabajar, ¿sí? En ese sentido, pues nosotros tendríamos que hacer una descripción minuciosa de la población, eh, de sus características, ¿sí? Para darla a conocer también a nuestros lectores y sobre todo lo que más nos interesa de esta población precisamente es la manera en la cual se manifiesta el problema de investigación, ¿sí? Como ya les había comentado. Bueno, por su atención, muchas gracias, sí, es todo hasta aquí y quedaría yo al pendiente de cualquier duda de su parte, ¿sí?